En el año que murió el rey Usías, un hombre llamado Isaías tuvo una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Isaías era un profeta en Jerusalén, un hombre que hablaba las palabras de Dios al pueblo de Israel. Pero en aquel día memorable, él mismo necesitaba escuchar una palabra del Altísimo. Isaías se encontraba en el templo, aquel lugar sagrado donde el pueblo de Israel adoraba al Dios verdadero. El templo era magnífico, construido con las maderas más finas y decorado con oro puro. Sus columnas se elevaban hacia el cielo, y el aroma del incienso llenaba el aire. Era un lugar de reverencia, un lugar donde lo terrenal se encontraba con lo celestial. Pero aquella tarde, algo extraordinario sucedió. Los muros del templo parecieron desvanecerse, y ante los ojos asombrados de Isaías se abrió una ventana al mismo cielo. Lo que vio lo dejó sin aliento. El trono de Dios en toda su majestad y gloria. El trono era inmenso, más grande que cualquier cosa que pudiera imaginarse. Resplandecía con una luz que no era como la luz del sol, sino algo mucho más puro, más intenso, más real. Era una luz que parecía contener todos los colores del arco iris y al mismo tiempo ser más blanca que la nieve más pura. Y sobre ese trono estaba sentado el Señor, alto y sublime, tan glorioso que Isaías no podía mirar directamente su rostro. La túnica del Señor era tan extensa que sus bordes llenaban el templo entero. Era como si todo el universo fuera demasiado pequeño para contener la magnificencia de Dios. Y alrededor de este trono glorioso, Isaías vio algo que lo llenó de asombro y temor. Criaturas celestiales extraordinarias, ángeles como nunca antes se habían visto en la tierra. Estos ángeles tenían un nombre especial. Se llamaban serafines. Las criaturas de fuego. La palabra serafín viene de una antigua palabra que significa los que arden o los ardientes. Y verdaderamente, estos seres celestiales parecían estar hechos de fuego vivo, no un fuego que destruye, sino un fuego que purifica, que santifica, que representa la presencia misma de Dios. Los serafines eran diferentes a cualquier otra criatura, celestial o terrenal. No eran simples mensajeros como otros ángeles que aparecían en las Escrituras. Su propósito era mucho más elevado, mucho más sagrado. Ellos existían en la presencia inmediata de Dios, más cerca del trono que cualquier otra criatura. Cada serafín tenía 6 alas magníficas. Estas alas no eran como las alas de las aves que conocemos en la tierra. Brillaban con luz celestial y se movían con gracia perfecta. Pero lo más sorprendente no era la belleza de estas alas, sino cómo las usaban. Con 2 alas cubrían sus rostros. Incluso estos seres perfectos, creados para estar en la presencia de Dios, no podían mirar directamente la gloria completa del Altísimo. La santidad de Dios era tan pura, tan intensa, que incluso los serafines debían proteger sus ojos. Esto nos enseña algo profundo. La gloria de Dios es tan grande que sobrepasa toda comprensión, incluso para los seres celestiales más elevados. Con otras 2 alas cubrían sus pies. Este era un gesto de humildad y reverencia. Aunque los serafines eran criaturas poderosas y gloriosas, reconocían que ante Dios no eran nada. Se humillaban en su presencia, mostrando que toda criatura, por más exaltada que sea, debe inclinarse ante el Creador. Y con las 2 alas restantes volaban. Se movían alrededor del trono con movimientos perfectos, sin cesar, sin cansarse nunca. Su vuelo era una danza de adoración, un movimiento continuo que expresaba la actividad incesante del cielo, donde la alabanza a Dios nunca se detiene. Isaías observaba maravillado. Los serafines se llamaban unos a otros con voces que resonaban como truenos, pero también con una música más hermosa que cualquier canción terrenal. Capítulo 3. El canto eterno. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Estas palabras resonaban por todo el cielo. Los serafines las proclamaban sin cesar, una y otra vez, en un cántico que nunca terminaba. No era una repetición aburrida o monótona. Cada vez que pronunciaban estas palabras, era como si descubrieran nuevas profundidades en la santidad de Dios, nuevas razones para adorarlo. Santo significa separado, diferente, puro. Cuando los serafines declaraban que Dios es santo, estaban proclamando que Él es completamente diferente de toda su creación. No hay nada en el universo que pueda compararse con Él. No está limitado por el tiempo o el espacio. No tiene principio ni fin. No tiene defectos ni imperfecciones. Es absolutamente puro en su amor, en su justicia, en su misericordia, en su poder. Pero los serafines no decían, santo, una sola vez, ni siquiera 2. Decían, santo,
santo, santo. Repetían la palabra 3 veces. En la Biblia, cuando algo se repite 3 veces, es para dar énfasis máximo, para decir que algo es supremo, completo, perfecto. Algunos maestros antiguos enseñaban que este triple, santo, también señalaba hacia el misterio más profundo de Dios, que Él es uno, pero existe en 3 personas. El Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu Santo es santo. 3 personas, pero un solo Dios. Un misterio que ni siquiera los ángeles pueden comprender completamente, pero que los llena de asombro y adoración. Después de proclamar la santidad de Dios, los serafines continuaban. Toda la tierra está llena de su gloria. Esto era una declaración sorprendente. Aunque el trono de Dios está en el cielo, su gloria llena toda la creación. Desde las estrellas más lejanas hasta el grano de arena más pequeño, todo habla de la grandeza de Dios. Las montañas declaran su poder. Los océanos proclaman su majestad. Cada flor que se abre, cada pájaro que canta, cada amanecer que ilumina el cielo, todo es un testimonio de la gloria del Creador. Los serafines veían esta verdad con claridad perfecta. Ellos contemplaban cómo la gloria de Dios se derramaba sobre toda la creación como luz que fluye del sol. Y esto los llenaba de alegría infinita y los impulsaba a adorar con aún mayor intensidad. Capítulo 4. El templo estremecido. Cuando los serafines clamaban estas palabras, algo extraordinario sucedía. Las bases del templo se estremecían. Los umbrales de las puertas temblaban ante la voz de estos seres celestiales. Era como si la tierra misma reconociera la majestad de Dios y respondiera con temblor reverente. El templo comenzó a llenarse de humo. No era el humo de un incendio, sino una nube de gloria divina, similar a la que había guiado a Israel por el desierto cuando salieron de Egipto. Era la misma presencia que había llenado el tabernáculo cuando Moisés lo terminó de construir. Era la gloria visible de Dios mismo, manifestándose en medio de su pueblo. Isaías estaba aterrorizado. Ante esta visión de santidad perfecta, se dio cuenta de algo que nunca había comprendido completamente antes, su propia impureza. Mientras observaba a los serafines, seres tan puros que debían cubrir sus rostros ante Dios, él tomó conciencia de su propia condición como ser humano pecador. ¡Ay de mí!, gritó Isaías. Estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. En ese momento de desesperación, sucedió algo maravilloso. Uno de los serafines se acercó volando hacia Isaías. En su mano llevaba una brasa ardiente que había tomado del altar con unas tenazas. El altar era el lugar donde se ofrecían sacrificios a Dios, donde la sangre de los animales se derramaba como pago por los pecados del pueblo. El serafín tocó la boca de Isaías con la brasa ardiente. Debería haber sido un momento de dolor insoportable, pero en cambio fue un momento de limpieza y sanidad. El serafín habló con voz clara. Mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido quitada, y perdonado tu pecado. Este acto del serafín nos enseña algo hermoso sobre el carácter de Dios. Él es santo, infinitamente santo, y no puede tolerar el pecado. Pero también es misericordioso y desea limpiar a aquellos que reconocen su necesidad. Los serafines, que proclaman la santidad de Dios, también participan en su obra de purificación y restauración. Capítulo 5. Los guardianes del trono. Los serafines no son mencionados frecuentemente en las Escrituras, pero su presencia es de suprema importancia. Son los guardianes del trono de Dios, los que están más cerca de su presencia gloriosa. Su posición nos revela algo sobre el orden y la jerarquía del cielo. En el reino celestial, hay diferentes tipos de seres angélicos. Las Escrituras mencionan arcángeles como Miguel y Gabriel, que llevan mensajes importantes y luchan batallas espirituales. Hay ángeles que sirven como mensajeros, apareciendo a profetas y personas comunes con palabras de Dios. Hay querubines, criaturas poderosas que guardaban la entrada al jardín del Edén después de que Adán y Eva pecaron. Pero los serafines ocupan un lugar especial. No se les ve luchando batallas o entregando mensajes. Su único propósito parece ser adorar a Dios continuamente y atender su presencia inmediata. Esto nos enseña que la adoración es la actividad más elevada del universo. No es algo que hacemos solo cuando tenemos tiempo libre o cuando nos sentimos inspirados. Es la razón fundamental de nuestra existencia. Los antiguos rabinos y maestros de la fe especulaban sobre los serafines. Algunos enseñaban que eran los más elevados de todos los ángeles. Otros decían que estaban hechos de fuego puro y que su ardor representaba el amor consumidor de Dios. Algunos creían que había innumerables serafines, formando coros vastos alrededor del trono,
mientras que otros pensaban que eran solo unos pocos, selectos y especiales. Lo que sí sabemos con certeza es que los serafines entienden la santidad de Dios de una manera que nosotros, en nuestra condición terrenal, apenas podemos imaginar. Han estado en su presencia por incontables eras, y sin embargo, nunca se cansan de proclamar su santidad. Cada día, cada momento, descubren nuevas facetas de su gloria. Capítulo 6. El fuego de la purificación. Los serafines están íntimamente asociados con el fuego. Su mismo nombre nos habla de esto. Pero, ¿qué significa este fuego? En las Escrituras, el fuego tiene múltiples significados, todos relacionados con la naturaleza de Dios. Primero, el fuego representa la presencia de Dios. Cuando Dios apareció a Moisés, lo hizo en una zarza ardiente que no se consumía. Cuando guió a Israel por el desierto, apareció como una columna de fuego durante la noche. Cuando descendió sobre el monte Sinaí para dar la ley, el monte ardía con fuego hasta el corazón del cielo. El fuego nos dice, Dios está aquí. Segundo, el fuego representa la santidad de Dios. Es un fuego que consume toda impureza, toda maldad, todo pecado. No puede coexistir con la oscuridad. Donde está este fuego, todo lo que es falso, corrupto o maligno debe desaparecer. Es un fuego que no destruye lo bueno, sino que lo purifica y lo hace más puro. Tercero, el fuego representa el juicio de Dios. Las Escrituras nos hablan de un día cuando Dios juzgará al mundo con fuego. Este no es un fuego de venganza caprichosa, sino de justicia perfecta. Es el fuego que finalmente separará lo verdadero de lo falso, lo eterno de lo temporal, lo que tiene valor duradero de lo que es solo paja que el viento se lleva. Cuarto, el fuego representa el amor de Dios. Puede parecer extraño hablar del amor como fuego, pero piensa en la intensidad del fuego, en cómo consume todo lo que toca, en cómo ilumina la oscuridad, en cómo da calor en el frío. El amor de Dios es así, consumidor, apasionado, transformador. No es un amor tibio o indiferente, sino un amor ardiente que nos persigue, nos busca, nos transforma. Los serafines, como criaturas de fuego, encarnan todas estas verdades. Viven completamente en la presencia de Dios. Son absolutamente santos, sin mezcla de pecado o imperfección. Participan en los propósitos justos de Dios. Y arden con amor por su Creador. Capítulo 7. Lecciones de los serafines. ¿Qué podemos aprender nosotros, simples seres humanos, de estos extraordinarios seres celestiales? Aunque nunca alcanzaremos su gloria en esta vida, los serafines nos enseñan verdades importantes sobre cómo debemos vivir y adorar. Primero, los serafines nos enseñan sobre la adoración verdadera. Ellos adoran a Dios no porque reciben algo a cambio, sino simplemente porque Él es digno. No adoran cuando tienen ganas o cuando se sienten inspirados. Adoran continuamente, sin cesar, porque la adoración es su razón de ser. Muchas veces, nosotros venimos a Dios pidiendo cosas. Queremos bendiciones, soluciones a nuestros problemas, ayuda en nuestras dificultades. Y no hay nada malo en pedir estas cosas. Dios nos invita a traer nuestras necesidades ante Él. Pero los serafines nos recuerdan que la adoración es más que pedir. Es reconocer quién es Dios, deleitarnos en su carácter, glorificarnos en su presencia. Imagina si viviéramos cada día con esta conciencia de la santidad de Dios. ¿Cómo cambiaría nuestra forma de hablar, de actuar, de pensar? Si recordáramos constantemente que servimos al Dios Santo, al Rey de Reyes, ¿no viviríamos con mayor reverencia, mayor integridad, mayor pasión? Segundo, los serafines nos enseñan sobre la humildad. Estos seres gloriosos, creados perfectos, cubren sus rostros y sus pies ante Dios. No se enorgullecen de su belleza o su posición. Reconocen que, comparados con Dios, son como nada. Nosotros también necesitamos esta humildad. En nuestro mundo moderno, se nos enseña a promover nuestros logros, a destacar nuestras habilidades, a buscar reconocimiento y alabanza. Pero ante Dios, todos nuestros logros son como trapos de inmundicia. Nuestra sabiduría es necedad comparada con la suya. Nuestro poder es debilidad junto al suyo. La verdadera grandeza viene cuando nos humillamos ante Dios. Cuando reconocemos nuestra necesidad, nuestra dependencia, nuestra pequeñez, entonces Él puede llenarnos con su poder. Como dijo Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tercero, los serafines nos enseñan sobre la pureza. Ellos son seres santos que sirven a un Dios santo. No toleran el pecado en sus vidas. Y cuando vieron que Isaías necesitaba purificación,
inmediatamente actuaron para limpiarlo. Nosotros también debemos buscar la pureza. No podemos hacernos santos por nuestro propio esfuerzo, pero podemos abrir nuestros corazones a la obra purificadora de Dios. Podemos arrepentirnos de nuestros pecados, alejarnos del mal, buscar la santidad en cada área de nuestras vidas. Esto no significa que debemos ser perfectos antes de acercarnos a Dios. Al contrario, venimos a Él en nuestra impureza, reconociendo nuestra necesidad, y Él nos limpia. Así como el serafín tocó los labios de Isaías con el carbón ardiente, Dios toca nuestras vidas y nos transforma. Capítulo 8. El misterio de las 6 alas. Las 6 alas de los serafines han fascinado a creyentes y estudiosos a través de los siglos. Cada par de alas tiene un propósito específico, y juntas nos enseñan verdades profundas sobre la naturaleza de la adoración y el servicio a Dios. El primer par de alas, las que cubren el rostro, hablan de reverencia. Los serafines no se atreven a mirar directamente la gloria de Dios en toda su intensidad. Esto nos recuerda que Dios es misterioso, más allá de nuestra comprensión completa. Hay aspectos de su ser que nunca podremos entender completamente en esta vida. En nuestra era moderna, tendemos a pensar que podemos entenderlo todo, explicarlo todo, analizarlo todo. Pero Dios no cabe en nuestras categorías mentales. Él es infinitamente más grande que nuestros pensamientos. Como dicen las Escrituras, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Necesitamos recuperar este sentido de asombro, este reconocimiento de que Dios es misterioso. No debemos tener miedo del misterio. El misterio no es lo mismo que la confusión. Es simplemente reconocer que Dios es más grande de lo que podemos comprender, y estar en paz con eso. El segundo par de alas, las que cubren los pies, hablan de humildad y modestia. En la cultura antigua, los pies representaban lo más bajo, lo más humilde de una persona. Al cubrir sus pies, los serafines estaban diciendo, no merecemos estar aquí. Es solo por tu gracia que podemos servirte. Esta actitud es esencial para cualquiera que desee servir a Dios. No venimos ante Él presumiendo de nuestras cualificaciones o logros. No decimos, mira todo lo que he hecho por ti. Venimos reconociendo que todo lo que tenemos es un regalo, que toda nuestra capacidad de servir viene de Él, que sin su gracia no somos nada. El tercer par de alas, las que usan para volar, hablan de servicio activo. Los serafines no están ociosos. Aunque están en la presencia de Dios adorando, también están en constante movimiento, listos para hacer su voluntad. Nos enseñan que la adoración verdadera siempre lleva a la acción. Algunas personas piensan que la adoración es algo que hacemos solo en la iglesia, cuando cantamos canciones o oramos. Pero la adoración verdadera abarca toda nuestra vida. Adoramos cuando trabajamos con excelencia, cuando tratamos a otros con amor, cuando usamos nuestros talentos para glorificar a Dios, cuando obedecemos sus mandamientos. Los serafines nos muestran el equilibrio perfecto. Adoración profunda combinada con servicio activo. No podemos tener uno sin el otro. La adoración sin servicio se vuelve egoísta e inútil. El servicio sin adoración se vuelve vacío y agotador. Necesitamos ambos. Capítulo 9. El coro celestial. Cuando los serafines proclaman la santidad de Dios, no lo hacen en silencio o aislamiento. Se llaman unos a otros, creando un coro celestial que resuena por toda la creación. Este aspecto de su adoración también nos enseña lecciones importantes. La adoración no es un acto solitario. Aunque podemos y debemos adorar a Dios en privado, también necesitamos adorarlo en comunidad. Cuando nos reunimos con otros creyentes, nuestras voces se unen como las de los serafines, creando una sinfonía de alabanza que se eleva al trono de Dios. Hay poder en la adoración corporativa. Cuando cientos o miles de personas se reúnen para glorificar a Dios, algo especial sucede. Las barreras se derriban, los corazones se abren, la presencia de Dios se hace más tangible. Es como si un pedacito del cielo tocara la tierra. Pero también hay un desafío aquí. Los serafines adoran en perfecta armonía. No compiten entre sí por atención. No se preocupan por quién tiene la voz más hermosa o las alas más brillantes. Están completamente enfocados en Dios, no en ellos mismos. Nosotros, en cambio, a menudo traemos nuestros egos a la adoración. Nos preocupamos por cómo nos ven los demás. Nos comparamos con otros. Nos distraemos con pensamientos y preocupaciones mundanas. Necesitamos aprender de los serafines a adorar con corazones puros y motivos sinceros.
Los serafines también nos enseñan sobre la importancia de las palabras en la adoración. No simplemente hacen ruido o producen emociones. Proclaman verdades específicas sobre Dios, su santidad, su señorío, su gloria. Sus palabras tienen contenido, significado, propósito. Nuestra adoración también debe estar llena de verdad. Debemos conocer a Dios, no solo sentir emociones acerca de Él. Debemos estudiar sus palabras en las Escrituras, meditar en su carácter, crecer en nuestro entendimiento de quién es Él. Una adoración basada solo en emociones es superficial y no durará. Pero una adoración fundada en la verdad puede sostenernos a través de cualquier tormenta. Capítulo 10. Fuego que limpia. Uno de los momentos más poderosos en la visión de Isaías fue cuando el serafín tomó el carbón ardiente del altar y tocó sus labios. Este acto está cargado de significado y nos enseña sobre el proceso de purificación que Dios desea hacer en nuestras vidas. El carbón venía del altar, el lugar del sacrificio. En el templo, el altar era donde se ofrecían animales como pago por los pecados del pueblo. La sangre de estos animales cubría temporalmente los pecados, señalando hacia un sacrificio futuro y definitivo. Para nosotros que vivimos después de la venida de Cristo, entendemos que este sacrificio definitivo ya ha sido hecho. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz como el Cordero perfecto, pagando el precio completo por nuestros pecados. Su sangre no solo cubre nuestros pecados, sino que los quita completamente. Cuando el serafín tocó los labios de Isaías con el carbón ardiente, simbolizaba esta limpieza que viene solo a través del sacrificio. Isaías no podía limpiarse a sí mismo. No podía ganar su purificación a través de buenas obras o esfuerzo religioso. La purificación tenía que venir de fuera de él, del altar de Dios, aplicada por la mano de un ser celestial. De la misma manera, nosotros no podemos hacernos santos por nuestro propio esfuerzo. Podemos intentar ser mejores personas, podemos seguir reglas religiosas, podemos hacer actos de caridad, pero nada de esto puede limpiar la mancha profunda del pecado en nuestros corazones. Solo la gracia de Dios, aplicada a través del sacrificio de Cristo, puede hacernos verdaderamente limpios. Nota también que el carbón estaba ardiendo. Era doloroso, intenso, consumidor. La purificación de Dios a veces es así. Él nos limpia no solo de las acciones pecaminosas, sino de las actitudes, los motivos, los deseos que están en la raíz de esos pecados. Y este proceso puede ser incómodo. Dios puede pedirnos que dejemos ir cosas que amamos pero que nos dañan. Puede llevarnos a través de circunstancias difíciles que exponen nuestras debilidades y nos hacen depender más de Él. Puede usar su palabra como un espejo que nos muestra quiénes realmente somos, no quienes pretendemos ser. Pero aunque el proceso puede ser doloroso, el resultado es hermoso. Como el oro purificado en el fuego, salimos más puros, más fuertes, más parecidos a Cristo. Y como Isaías, somos transformados de personas que se sienten indignas de estar en la presencia de Dios a personas que pueden servirle con confianza y gozo. Capítulo 11. La gloria que llena la tierra. Los serafines proclaman que toda la tierra está llena de su gloria. Esta declaración nos invita a ver el mundo con nuevos ojos, a reconocer la presencia de Dios en toda la creación. Vivimos en un mundo que Dios hizo. Cada montaña, cada río, cada árbol, cada criatura viviente es obra de sus manos. Y todas estas cosas reflejan algo de su gloria. Los cielos proclaman su grandeza. El orden intrincado del universo revela su sabiduría. La belleza de una puesta de sol nos habla de su creatividad. Pero la gloria de Dios no se limita solo a la naturaleza. También se manifiesta en las personas. Cada ser humano es creado a imagen de Dios, llevando en sí mismo un reflejo del Creador. Cuando vemos actos de bondad, de valentía, de amor sacrificial, estamos viendo destellos de la gloria de Dios brillando a través de vasijas humanas. Los serafines ven esta verdad con perfecta claridad. Desde su posición alrededor del trono, contemplan toda la creación y ven cómo cada parte de ella da testimonio de la grandeza de Dios. Nosotros, limitados por nuestra perspectiva terrenal, a menudo no vemos esto. Nos enfocamos en los problemas, en el dolor, en las injusticias del mundo, y perdemos de vista la gloria que permea todo. Pero los serafines nos están llamando a una visión más elevada. Nos invitan a buscar a Dios en todo, a reconocer su mano en todo, a glorificarlo en todo. Como escribió el apóstol Pablo, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Esto debería cambiar cómo vivimos cada día. Si toda la tierra está llena de la gloria de Dios,
entonces no hay lugar secular o sagrado. Todo lugar es sagrado porque Dios está ahí. No hay trabajo mundano o espiritual. Todo trabajo es espiritual cuando lo hacemos para la gloria de Dios. Ya sea que estemos lavando platos o predicando un sermón, enseñando niños o dirigiendo una empresa, cuidando enfermos o creando arte, podemos hacerlo todo como un acto de adoración. Podemos ver nuestra vida entera como una respuesta a la gloria de Dios que nos rodea. Capítulo 12. El llamado después de la visión. Después de que Isaías fue limpiado por el carbón ardiente, sucedió algo notable. Escuchó la voz del Señor diciendo: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Esta pregunta revela algo hermoso sobre el corazón de Dios. Él podría hacer su obra solo, sin la ayuda de ninguna criatura. Los serafines, los querubines, todos los ejércitos celestiales están a su disposición. Pero Dios elige incluir a seres humanos imperfectos en sus planes. Nos da el privilegio de participar en su obra en la tierra. Isaías, ahora purificado y transformado, respondió sin dudar: heme aquí, envíame a mí. Este es el patrón que vemos una y otra vez en las Escrituras. Dios revela su gloria. Las personas se dan cuenta de su propia impureza y necesidad. Dios las limpia y las restaura. Y luego las envía con un propósito. El encuentro con los serafines y la visión del trono de Dios no fueron solo para beneficio personal de Isaías. Fueron preparación para el ministerio que Dios tenía para él. Isaías sería un profeta durante tiempos difíciles, llevando mensajes que la gente no querría escuchar, enfrentando oposición y rechazo. Pero había visto la gloria de Dios. Había experimentado su poder purificador. Y esto lo sostendría a través de todas las dificultades venideras. Lo mismo es cierto para nosotros. Cuando experimentamos la presencia de Dios, cuando somos tocados por su gracia purificadora, no es solo para hacernos sentir bien. Es para prepararnos para el servicio. Cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en los planes de Dios, una contribución única que hacer a su reino. Quizás no seamos llamados a ser profetas como Isaías, pero todos somos llamados a ser testigos, a compartir el amor de Dios con otros, a vivir de manera que refleje su gloria. Y para hacer esto efectivamente, necesitamos las mismas cosas que Isaías necesitó. Una visión de la santidad de Dios, un reconocimiento de nuestra propia necesidad, y una experiencia del poder transformador de su gracia. Capítulo 13. Adoración que transforma. La experiencia de Isaías con los serafines nos enseña que la adoración verdadera debe transformarnos. No podemos entrar en la presencia de Dios y salir siendo las mismas personas que éramos antes. Muchas personas hoy tratan la adoración como entretenimiento o como una rutina religiosa. Vienen a la iglesia, cantan canciones, escuchan un mensaje, y luego vuelven a sus vidas sin ningún cambio real. Pero esta no es adoración verdadera. Los serafines nos muestran que la adoración es un encuentro radical con el Dios viviente. Es permitir que su santidad exponga nuestra pecaminosidad. Es abrir nuestros corazones a su fuego purificador. Es responder a su llamado con total entrega. Cuando adoramos de esta manera, no podemos permanecer igual. Nuestras prioridades cambian, nuestros valores se realinean, lo que antes parecía importante se vuelve trivial, y lo que ignorábamos se vuelve central. Comenzamos a ver el mundo como Dios lo ve, a amar lo que Él ama, a odiar lo que Él odia. Esta transformación no sucede de una vez, es un proceso continuo. Cada vez que adoramos, cada vez que nos acercamos a Dios con corazones abiertos, Él trabaja en nosotros. Poco a poco, vamos siendo cambiados de gloria en gloria, volviéndonos más como Jesús. Los serafines han estado adorando a Dios por incontables eras, y sin embargo, nunca se cansan, nunca pierden su asombro, nunca dejan de descubrir nuevas facetas de su gloria. Esto nos dice que nunca llegaremos a un punto donde hayamos terminado con la adoración, donde ya no tengamos nada más que aprender sobre Dios. Hay profundidades infinitas en el ser de Dios que explorar. Hay aspectos de su carácter que apenas hemos comenzado a comprender. Podemos pasar toda nuestra vida, toda la eternidad, conociéndolo mejor, y siempre habrá más por descubrir. Esta debería ser una verdad emocionante, no desalentadora. Significa que nuestra relación con Dios nunca se volverá aburrida o predecible. Siempre habrá nuevas aventuras, nuevos descubrimientos, nuevas razones para maravillarnos y adorar. Capítulo 14. El altar y el trono. En la visión de Isaías, hay dos elementos centrales, el trono de Dios y el altar del sacrificio. Estos dos elementos están conectados de manera profunda, y juntos nos cuentan la historia completa del Evangelio. El trono representa la autoridad y la santidad de Dios. Él es el Rey Supremo,
el gobernante de todo lo que existe. Su santidad es tan pura que nada impuro puede acercarse a él. Este es el problema fundamental de la humanidad. ¿Cómo pueden seres pecadores como nosotros acercarnos a un Dios santo? El altar proporciona la respuesta. Es el lugar del sacrificio, donde se derrama sangre para pagar por el pecado. En los tiempos del Antiguo Testamento, los sacrificios de animales proporcionaban un pago temporal por el pecado. Pero estos sacrificios tenían que repetirse una y otra vez, porque no podían quitar el pecado completamente. Luego vino Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la cruz, Él se convirtió en el sacrificio final y perfecto. Su sangre pagó el precio completo por nuestros pecados, de una vez por todas. Ya no necesitamos traer sacrificios de animales. Jesús ha hecho lo que ningún sacrificio terrenal podría hacer. Cuando el serafín tomó el carbón del altar y tocó los labios de Isaías, estaba anticipando lo que Jesús haría por todos nosotros. Así como el carbón del altar limpió a Isaías, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Pero nota que el carbón venía del altar y era llevado hacia donde estaba Isaías. El serafín sirvió como mediador, trayendo la purificación del altar al profeta impuro. De manera similar, Jesús es nuestro mediador. Él es el puente entre el trono santo de Dios y la humanidad pecadora. Él trae la gracia de Dios hasta donde estamos, no importa cuán lejos hayamos caído. Esta es la belleza del Evangelio. Dios no nos dice, vuélvanse puros y luego podrán acercarse a mí. Más bien, dice, vengan como están, y yo los haré puros. Venimos en nuestra impureza, reconociendo nuestra necesidad, y Él nos transforma. Los serafines entienden esto perfectamente. Ellos ven tanto el trono santo como el altar del sacrificio. Ven la justicia de Dios que demanda pago por el pecado, y ven la misericordia de Dios que provee ese pago. Y esto los llena de asombro y adoración aún mayor. Capítulo 15. Viviendo a la luz del trono. Entonces, ¿cómo debemos vivir a la luz de lo que los serafines nos enseñan? ¿Cómo aplicamos estas verdades celestiales a nuestras vidas terrenales? Primero, debemos cultivar una conciencia constante de la presencia de Dios. Los serafines viven en la presencia inmediata de Dios, y aunque nosotros no podemos ver el trono con nuestros ojos físicos, Dios está igualmente presente con nosotros. Él está aquí ahora mismo, mientras lees estas palabras. Está contigo en tu trabajo, en tu hogar, en cada momento de tu día. Muchos creyentes viven como si Dios estuviera lejos, como si solo estuviera presente en la iglesia o en momentos especiales de oración. Pero las Escrituras nos dicen que Él nunca nos deja ni nos abandona. Su Espíritu vive en nosotros. Podemos hablar con Él en cualquier momento, buscar su guía constantemente, sentir su amor rodeándonos. Imagina cómo cambiaría tu vida si vivieras con esta conciencia. ¿Cómo hablarías si recordaras que Dios escucha cada palabra? ¿Qué pensarías si supieras que Él conoce cada pensamiento? ¿Cómo actuarías si vieras cada momento como una oportunidad para glorificarlo? Segundo, debemos hacer de la adoración el centro de nuestras vidas. Los serafines existen para adorar, y nosotros también fuimos creados para adorar. No es solo algo que hacemos los domingos por la mañana, es el propósito fundamental de nuestra existencia. Podemos adorar de muchas maneras. Adoramos cuando cantamos alabanzas a Dios. Adoramos cuando leemos su palabra y meditamos en sus verdades. Adoramos cuando oramos, ya sea con palabras elocuentes o con gemidos que no pueden expresarse. Adoramos cuando servimos a otros en su nombre. Adoramos cuando usamos nuestros talentos y habilidades para su gloria. Todo en nuestra vida puede convertirse en un acto de adoración si lo hacemos con el corazón correcto. Como escribió el apóstol Pablo, entonces, ya sea que coman, que beban, o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Tercero, debemos perseguir la santidad. Los serafines son seres santos que sirven a un Dios santo, y nos llaman a ser santos también. Esto no significa ser perfectos, eso no es posible en esta vida. Pero sí significa apartarnos del pecado y acercarnos a Dios. La santidad comienza con reconocer nuestro pecado, como Isaías lo hizo. No podemos cambiar si no admitimos que necesitamos cambiar. Debemos examinar nuestras vidas honestamente, permitir que el Espíritu Santo nos muestre las áreas donde estamos fallando, y confesar nuestros pecados a Dios. Luego viene el arrepentimiento, que significa dar la vuelta, cambiar de dirección. No es suficiente sentirse mal por nuestros pecados. Debemos dejarlos, apartarnos de ellos, buscar la ayuda de Dios para vivir de manera diferente. Y finalmente viene la transformación. Esto es la obra de Dios en nosotros. Él nos cambia desde adentro,
renovando nuestras mentes, purificando nuestros corazones, capacitándonos para vivir vidas que le agradan. Es un proceso que dura toda la vida, pero cada paso nos acerca más a ser las personas que Él nos creó para ser. Capítulo 16. El cielo tocando la tierra. La visión de Isaías nos muestra algo sorprendente. El cielo y la tierra no están tan separados como a veces pensamos. Cuando los serafines proclamaban la santidad de Dios, el templo terrenal se estremecía. La adoración celestial afectaba el reino físico. Esto nos enseña que lo que sucede en el cielo tiene impacto en la tierra, y viceversa. Cuando adoramos a Dios en la tierra, nos unimos al coro celestial de los serafines. Nuestras voces se mezclan con las suyas. El cielo y la tierra se encuentran en la adoración. Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta oración reconoce que hay una diferencia entre cómo son las cosas en el cielo y cómo son en la tierra. En el cielo, la voluntad de Dios se hace perfectamente. No hay pecado, no hay dolor, no hay injusticia. Pero en la tierra, las cosas son diferentes. Sin embargo, la oración también expresa una esperanza. Que la tierra pueda llegar a ser más como el cielo. Y parte de cómo esto sucede es a través de nosotros, cuando permitimos que la adoración celestial invada nuestras vidas terrenales. Cuando adoramos como los serafines adoran, cuando declaramos la santidad de Dios en medio de un mundo profano, cuando vivimos vidas de pureza en medio de la corrupción, cuando amamos cuando el odio es más fácil, cuando perdonamos cuando la venganza es tentadora, cuando servimos cuando sería más cómodo ser servidos. En todos estos momentos, estamos trayendo un pedacito del cielo a la tierra. Los serafines no están confinados al cielo en el sentido de que su influencia no alcanza más allá. Su adoración tiene ramificaciones cósmicas. Cuando proclaman, toda la tierra está llena de su gloria, están declarando una verdad que se vuelve más real cada vez que alguien en la tierra responde al amor de Dios. Un día, esta separación entre el cielo y la tierra será eliminada completamente. El libro de Apocalipsis nos habla de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Dios habitará con su pueblo. Ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. El trono de Dios estará en medio de la ciudad santa, y sus siervos lo adorarán cara a cara. En ese día, finalmente veremos lo que Isaías vio en su visión. El trono de Dios en toda su gloria, rodeado de serafines y toda la hueste celestial. Y nosotros estaremos allí también, no como observadores desde lejos, sino como participantes en la adoración eterna. Capítulo 17. La invitación permanente. La historia de Isaías y los serafines no es solo una historia antigua. Es una invitación que permanece abierta para cada uno de nosotros hoy. Dios desea revelarnos su gloria, purificar nuestros corazones, y usarnos en sus propósitos. Quizás mientras has leído estas palabras, has sentido algo moverse en tu corazón. Quizás has tomado conciencia de tu propia necesidad, de áreas en tu vida que necesitan ser tocadas por el carbón purificador del altar. Quizás has escuchado el eco de la pregunta de Dios, ¿a quién enviaré? La respuesta de Isaías puede ser tu respuesta también, heme aquí, envíame a mí. No tienes que ser perfecto para responder a este llamado. Isaías no lo era, reconoció abiertamente que era un hombre de labios impuros. Pero Dios no estaba buscando perfección. Estaba buscando disponibilidad, un corazón abierto a su obra transformadora. Los serafines nos muestran cómo es la adoración en su forma más pura. Ellos nos invitan a unirnos a su canto eterno, a proclamar junto con ellos: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esta adoración comienza con reconocer quién es Dios, el Rey exaltado, el Santo de Israel, el Creador del universo, el amante de nuestras almas. Continúa con reconocer quiénes somos nosotros, criaturas necesitadas, pecadores salvados por gracia, vasijas que Él desea llenar con su gloria. Y culmina en una entrega total, una vida vivida para su gloria, un corazón que leita al ritmo de la adoración celestial. Los serafines han estado adorando por incontables eras, y continuarán adorando por toda la eternidad. Y nosotros, si respondemos al llamado de Dios, nos uniremos a ellos en ese canto que nunca termina. Capítulo 18. Conclusión. Las alas que nos llevan a casa. La imagen de los serafines con sus 6 alas, volando alrededor del trono de Dios en adoración perpetua, es una de las más poderosas y hermosas en toda la Escritura. Nos habla de un reino más allá de nuestro alcance visual, pero no más allá de nuestro alcance espiritual. Cada vez que adoramos,
nos elevamos en esas alas invisibles hacia el trono. Cada vez que proclamamos la santidad de Dios, nuestras voces se mezclan con las de los serafines. Cada vez que permitimos que Dios nos purifique, experimentamos un poco de lo que Isaías experimentó en el templo ese día memorable. Los serafines nos recuerdan verdades fundamentales que son fáciles de olvidar en medio de las distracciones de la vida diaria. Dios es santo, infinitamente santo, completamente otro, absolutamente puro. No podemos acercarnos a Él casualmente o con corazones divididos. Debemos venir con reverencia, con humildad, con asombro. Nosotros somos pecadores, necesitados de limpieza y transformación. No podemos salvarnos a nosotros mismos o hacernos dignos por nuestro propio esfuerzo. Solo la gracia de Dios, aplicada a través del sacrificio de Cristo, puede hacernos aptos para estar en su presencia. La adoración es nuestro llamado más elevado. No es un pasatiempo opcional o una actividad para tiempos de ocio. Es la razón por la cual fuimos creados, el propósito que da significado a todo lo demás que hacemos. El servicio fluye de la adoración. Cuando verdaderamente hemos encontrado a Dios, cuando hemos experimentado su amor y su poder, no podemos quedarnos quietos. Debemos compartir lo que hemos recibido, vivir de manera que refleje su gloria, ser sus manos y pies en un mundo que necesita desesperadamente conocerlo. Estas verdades no son complicadas, pero son profundas. Un niño puede entenderlas en su forma básica, pero los teólogos más sabios pueden pasar toda una vida explorando sus profundidades. Y así, los serafines continúan su vuelo eterno alrededor del trono, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Que sus palabras resuenen en nuestros corazones. Que su ejemplo inspire nuestras vidas. Que su adoración nos recuerde por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Porque un día, si hemos puesto nuestra fe en Cristo, si hemos permitido que su sangre nos limpie, si hemos respondido al llamado de Dios en nuestras vidas, estaremos allí también. Estaremos ante ese mismo trono glorioso, no más como observadores distantes, sino como adoradores que han sido bienvenidos a casa. Y en ese día, finalmente entenderemos completamente lo que Isaías apenas vislumbró. Veremos cara a cara al Dios que hemos amado y servido. Nos uniremos al coro celestial sin reservas, sin distracciones, sin el peso del pecado que nos retiene. Y con los serafines, con los querubines, con todos los redimidos de todas las épocas, levantaremos nuestras voces en adoración perfecta, proclamando por toda la eternidad: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es, y que ha de venir. Este es nuestro destino, esta es nuestra esperanza, esta es la gloria para la cual fuimos creados. Que las alas de los serafines nos inspiren a elevar nuestros corazones en adoración hoy, sabiendo que cada acto de alabanza sincera es una práctica para el coro eterno que cantaremos ante el trono. Que Dios nos ayude a vivir como Isaías vivió después de su encuentro con los serafines, purificados, transformados, enviados con un mensaje de esperanza para un mundo que necesita desesperadamente conocer al Dios Santo que los serafines adoran eternamente. Amén.